¿Qué tenés en mente? ¿Cómo lo has pensado? Sí, lo de mañana es un encuentro de militantes, digamos, en realidad cada vez que vemos que hay un espacio del kirchnerismo, digamos, que fue con el espacio que hemos hecho lo de Ferro y con el cual hicimos el primer acto de Ferro, el Ferro chico, digamos, como primer plenario después del otro Ferro. Que después de cada hecho importante lo que intentamos es tratar de convocar a un espacio mucho más grande de militantes, del conjunto de las organizaciones y también espacios independientes de militantes para discutir, para que se escuchen opiniones, para debatir y para construir agenda también para adelante, para ver cómo sigue la situación, digamos, ¿no? Es decir, en aquel momento era dejar en claro que íbamos a seguir con Néstor y que Néstor iba a ser candidato, digamos, que había toda una maniobra en aquel momento para que Néstor no sea el candidato, digamos, del conjunto. Entonces, en aquel momento la tarea central era esa, digamos, si vamos con Néstor, ¿no? Si es para ganar o para mantener las banderas, estas banderas históricas, darle continuidad histórica a las banderas. Y eso produjo, digamos, fue parte de la operatoria central de Néstor para después sí, después del Ferro Grande, ahí sí consolidar su candidatura como candidato del kirchnerismo. Hoy creemos, bueno, que la situación es diferente y bueno, y hoy el objetivo, me parece a mí, es que acá, digamos, no hay discusión que el candidato va a ser de este espacio, que Cristina está en las mejores condiciones para ser candidata, pero creo que va a haber políticas, como siempre hay en el peronismo, de intento de condicionar, digamos, el proceso político y de condicionar a Cristina y de trasladar el poder otra vez a la partidocracia política, digamos, ¿no? Es decir, ¿Temés que los sectores del PJ más reaccionarios entren dentro del kirchnerismo para condicionarlo? Entren, digamos, que no están adentro. No hay diferencia entre los que están adentro y los que están afuera. No veo demasiada diferencia. La verdad, digamos, si algunos están adentro o están afuera por una circunstancia, por su política local, por yo qué sé, no sé. Muchos otros compañeros no, digamos, pero no es ese, y tampoco es el peronismo, porque en muchos lados el radicalismo, los compañeros tienen gobernadores que son radicales, intendentes radicales, y las metodologías siguen siendo la misma, digamos. Acá hubo una partidocracia que se transformó en una maquinaria de poder, digamos, y que esa maquinaria de poder, digamos, nos había robado la política como la herramienta de transformación, y Néstor nos volvió a devolver la política como herramienta de transformación. Entonces la política ya no era protagonismo solamente de esa partidocracia, sino también los trabajadores empezaron a hacer política, empezaron a organizar una corriente política como Llano, los jóvenes sindicales empezaron a armar una corriente política también, las organizaciones populares, organizaciones sociales, como queramos llamarlo, también eran parte del proceso político. Es decir, Néstor abrió la política a distintos sectores. Mirá, el irigoyenismo va a ser, bueno, fue conocido, digamos, en la reforma política del irigoyenismo porque incorporó a los sectores medios, que en realidad no eran sectores medios en ese momento, sino los que eran los trabajadores, digamos, que venían, los inmigrantes que llegaban a la Argentina. El peronismo, por incorporar como sujeto político, digamos, en el 45 a los trabajadores como un sujeto político de la realidad y hacerlos parte del proceso político. En el 73 con la juventud, digamos, como sujeto, el peronismo agregó la juventud como un sujeto político más. Y Néstor creo que volvió, en realidad lo que hizo es volvió a darle vida a esos sujetos que existían, los trabajadores, ya sean en las organizaciones sociales o en la CGT, de los jóvenes, bueno, le devolvió la política a lo que habían sido sus protagonistas durante otros momentos del movimiento nacional. Y entonces yo creo que van a intentar que otra vez la política vuelva a ser únicamente una herramienta de los políticos, una herramienta de vida y de provecho de la dirigencia política, una maquinaria en donde importa muy poco la militancia, y lo que importa más es, digamos, si quieren, una imagen, una cara bonita y síganme, ¿no? La idea del aparato. Sí, a veces el aparato, a veces no es el aparato, a veces es la propaganda, a veces la plata, digamos. Es decir, no podemos decir que de Narváez
tenía un aparato, lo que tenía era plata, una cara bonita y un publicitario que lo hizo meterse en algunos lugares del conurbano, digamos. En otros lugares aparato, en otros lugares es una maquinaria de poder en donde la política no es el protagonista, el militante, sino el dirigente. Y esto estaba allá arriba en esos términos y después en el barrio estaba en otros términos, digamos. El puntero era parte de ese aparato, como decís vos, digamos, usaba la misma lógica, digamos. Uno empezaba en la carrera política como puntero en el barrio, seguía después como referente, era otra categoría, el referente parecía que era diferente, digamos, ¿no? El referente, y después terminaba siendo el candidato, digamos, y después cuando llegabas al momento más alto que te pintaban fulanito conducción, digamos. Ese ya era el eslabón mayor de la política, digamos, ¿no? Bueno, esa es la política que tenemos, que se rompió en el 2000, y a la política que muchos quieren volver, digamos, donde la lista de candidatos se elegían en la provincia de Buenos Aires, los diputados se elegían por sesión electoral, no por convicciones, ni por sector social, ni por nada, digamos, sino por territorialidad en esos términos, donde la Liga de Gobernadores tenía más peso político que el presidente del partido, digamos, en el caso del peronismo. Bueno, un montón de reglas no escritas de esa política liberal que hemos vivido en los 90. O la Liga de Intendentes en la provincia de Buenos Aires. O yo le digo, y le decía con esto también, el foro romano, digamos, ¿no? El Senado romano, no el foro, sino el Senado romano. La Liga de Intendentes del conurbano son el Senado romano. En la provincia de Buenos Aires hay distintos poderes, digamos. Está el gobernador, está el presidente de la República, que tiene mucho que ver como poder en el peronismo de la provincia, está los diputados, ¿no? Y senadores que tienen la legislatura, que tiene también un poder, y está el que tiene más poder, digamos, que era en su momento ¿cómo se dice? El Senado romano, que eran los intendentes. Bueno, hoy con Néstor hubo otros sectores de poder, otros factores de poder. Bueno, de hecho, el presidente del PJ de la provincia viene de uno de esos factores de poder, que es el sindicalismo, digamos, ¿no? Y muchos compañeros que están en el Consejo de Partido vienen de otro espacio de poder, que es la militancia, Tadel ahí, que hay distintos compañeros que vienen de otro lugar, digamos, en construir la política. Bueno, nosotros queremos construir ese espacio, digamos, creemos que ellos, digamos, la mejor situación nosotros decimos que, bueno, que Néstor, si se quiere, somos todos necesarios en un proceso, pero hay tipos que son imprescindibles, y Néstor era eso imprescindible, y a lo imprescindible no hay manera de reemplazarlo con otro compañero. No es esto que cuando se empieza a decir, me decía una compañera, cuando se empieza a decir, bueno, ¿cuál es el interlocutor? Yo tenía un interlocutor, ¿cuál es el interlocutor? Néstor no era un interlocutor, era la conducción del proceso. Y en realidad, cuando se empiezan a aparecer esa frase, lo que quiere es descaranchar el espacio político que tenía Néstor. A Néstor lo tiene que reemplazar, como lo reemplazaban a todos los imprescindibles, un conjunto. Y hoy el conjunto es la militancia, son los jóvenes, son los humildes, son los tipos que salieron del infierno o porque son convencidos militantes, tienen que reemplazarlo. Y nosotros tenemos que organizar ese espacio. Ese es el trabajo nuestro, digamos, construir esa pata. ¿Para qué? Para que Cristina tenga todas las herramientas para poder conducir este proceso. Digamos, si no, puede quedar entrampada de la foto esa de la corporación. Eso es un poco lo del encuentro de mañana, digamos, viene a potenciar esa militancia. Sí, en realidad nosotros estamos con esa postura a un encuentro que lo vamos a discutir. Digamos, no está nada cerrado, digamos, porque todavía, insisto, es decir, los procesos de construcción de las ideas correctas son procesos de construcción. Y bueno, nosotros creemos eso, creemos que tenemos que ir hacia la construcción de una corriente muy amplia, no sectaria, no conducida por ninguna postura hegemónica, sino que exprese al conjunto de lo que es el kirchnerismo militante, el kirchnerismo con compromiso social, que exprese el conjunto, digamos, si se quiere, de los sectores del kirchnerismo no ligados a ese aparato político, digamos, que construyen de otra manera la política, conciben de otra manera la política. Y concebir eso como la tercera pata del kirchnerismo. Existe lo sindical, existe este sector, digamos,
lo más ligado a la construcción más tradicional de la política, y esto que es otra cosa, que es, yo qué sé, cuando fue lo de Ferro lo definieron algunos medios como el peronismo o el kirchnerismo no institucional. Bueno, no, tampoco es buena esa definición, porque ahí hay compañeros que son diputados, senadores, hasta intendentes, pero sí que no tiene que ver con una metodología de construcción política, que es diferente. Tiene que ver con una metodología en donde la representación se construye desde la militancia y desde la política, y no desde fulanito conducción, ¿no? Sino se construye desde otro lugar, ¿no? Es decir, se construye en un lugar que rompe con las políticas de esta democracia neoliberal. El encuentro del Día del Militante, del día 17 de este mes, también se enmarca en el mismo debate. El 17, digamos, la idea es, esto es un plenario metropolitano. El 17 la idea es que sea un plenario nacional, que venga acompañado de todas las provincias, de las 24 provincias. Se han hecho plenarios, encuentros. En realidad, el espacio político del kirchnerismo está en un estado de asamblea, debate, como fue después de también de la derrota electoral, o en algunos momentos después de la crisis del campo. Creo que hay un momento de debate, y después viene la salida de una línea política, que es construir una agenda hacia donde tenemos que ir. Y nosotros creemos que para febrero o marzo tenemos que estar en la calle de vuelta, con una línea política clara de fortalecer a Cristina y de que ese espacio político se exprese políticamente, porque creo que en esto de reemplazar a Néstor hay varias cosas que tenemos que reemplazar. Una es su capacidad de armado, de mantener el juego entre todos estos, la unidad entre todos estos sectores. Otro es el tema de ser el paragolpe, yo digo, del gobierno de Cristina. Es decir, yo me imaginaba el otro día cuando Clarín tituló en la tapa de su diario 40% de inflación. Imagino a Néstor yendo ese día a un acto diciéndole: ¿qué te pasa, Mañeto, que escribís la inflación? No, el que tenés inflación sos vos, digamos, no sé, haciéndole un chiste, ¿no? Pero que quedara claro que esa no era la inflación, porque todos sabemos que eso no es la inflación real, digamos, que esa es la inflación de Mañeto, digamos, no es ni la del INDEC ni la real, digamos, esa es la inflación de Mañeto que quiere hacer la campaña política. Bueno, esa tarea también hay que hacer un espacio político que salga a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso no tiene que hacer la presidenta ni el Estado. ¿Por qué? Porque es una tarea que tiene que salir de la política y sobre todo de la militancia. Y Néstor la expresaba muy claramente, ¿no? Y después la lucha política, digamos, la lucha política en donde nosotros tenemos que pelear políticamente para que este espacio tenga una